inicio a la clase número 3, que es enemigos silenciosos del cerebro. Esos alimentos y tóxicos que aceleran el deterioro cerebral o la neurodegeneración. Aquí, en esta clase, vamos a identificar esos principales factores dietéticos y ambientales que dañan al cerebro, que afectan a las neuronas, y vamos a tratar de fomentar estrategias prácticas que nos puedan brindar herramientas, por supuesto, para prevenir desde una alimentación más funcional. Así que, ¿qué nos pasa hoy en día? Y es una realidad. Y desafortunadamente esto parece como tan trillado, pero vamos a revisar si analizamos las personas que están en estos momentos viendo esta clase. Termina siendo en nuestro día a día más alta la cantidad de los elementos, alimentos y toxinas a las que estamos expuestos y consumimos que afectan al cerebro que a todos esos compuestos anteriores que vimos en la clase número 2. Vamos a ver cómo nosotros nos hemos dedicado a alimentar la inflamación, alimentar el estrés oxidativo y, por supuesto, a esta degeneración del cerebro. Y el primero es el azúcar, para hablar de ellos, que todavía se sigue consumiendo. Yo en mi mente a veces sueño con que de verdad se prohíba el consumo de azúcar y solamente se venda de manera exclusiva para esas personas muy activas, deportistas de alto rendimiento, que bueno, quienes tienen de verdad, de hecho, un consumo casi que necesario por la actividad que desarrollan. Pero es que el impacto en la salud humana es tan grande en enfermedades cardiometabólicas, y ahora ver a nivel de neuroinflamación que uno dice, por Dios bendito, y no es entonces solo ese azúcar blanca, sino todo la gama de productos que tienen azúcar y azúcar y azúcar, y compras una mostaza y tiene azúcar, y compras lo que se te ocurra y tiene azúcar porque mejora el sabor y sobre todo porque genera adicción. Así que sí, sabemos que el azúcar realmente es un enemigo para nuestra salud, capaz de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, que promueve la inflamación de todo nuestro organismo, todo el envejecimiento celular, por todo lo que se da, productos de glicación avanzada, tantas cosas, que además también contribuye a desestabilizar, a desequilibrar hormonas, que altera hasta el estado emocional, el estado de ánimo, que acaba con la salud intestinal y también debilita las defensas. Y en realidad, pues vemos apoyando en esta, digamos, imagen anterior, cómo esa ingesta excesiva de azúcar se va a activa los macrófagos. Vamos a rayar aquí un poquito, y el consumo de azúcar activa los macrófagos y estos macrófagos asimismo empiezan en esta producción de especies reactivas de oxígeno, y esto desafortunadamente también empieza ahí en el núcleo celular a activar vías proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta, y todo esto lleva a que en últimas estas inflamaciones se generen de manera recurrente y todo el tiempo haya Es un inflamación, dinosaurio. inflamación, e inflamación, e Dinosaurio, eso inflamación, es e un inflamación animal. Mire cómo se generada llama, eso no es un por una dinosaurio, ¿cómo le ingesta ocurre? excesiva de azúcar, que no sería entonces No, es un solamente hablar de dinosaurio. ese azúcar blanca que le aplicamos Si o es le un dejamos de dinosaurio, es mentiras, aplicar papi, déjenme escuchar. al café o a las bebidas, sino a toda la gran cantidad de alimentos hoy en día, fuente de azúcar, que es evidente y que no es tan evidente y que nos llega a manos de nosotros y también de nuestros hijos, nuestras familias y demás. Y es que en ese consumo de azúcar hay una inflamación de células T,
Y esa inflamación es justamente mediada por ese consumo de azúcar, en donde vemos que el azúcar entra a la célula y a nivel de mitocondria de inmediato empieza una producción increíble de especias reactivas de oxígeno. Y esto activa todas estas vías que en últimas desencadenan, ¿cierto? Lo que veíamos anteriormente en la otra gráfica, una inflamación recurrente, latente, crónica que nunca termina y que también se genera en esas células de los linfocitos H17, donde hay esa progresión, una Hablaríamos inflamación de la esencia. progresiva El y programa se constante. llama ¿Cómo descubriendo tu esencia? Yo me imagino que podríamos. Entonces, vemos acá que desafortunadamente, ahorita que hablábamos de el intestino y demás, cómo definitivamente el consumo de azúcar, y lo vemos nuevamente en este artículo científico que también ustedes van a tener acceso, cómo desregula también todo nuestro sistema de defensa, cómo se va a esas microvellosidades, este consumo de azúcar, y altera, disminuye la familia Lactobacillus, aumenta Prevotella, aumenta este Bacillus frágiles, que desencadena toda una reacción de disbiosis intestinal, y esta disbiosis intestinal altera las vías inflamatorias y esto hace que progrese y progrese y progrese a este intestino que se altera y que termina dañando absolutamente todo este eje intestino-cerebro que sabemos que está fundamental y que ya hemos hablado de él bastante en el marco de este workshop. Vamos a borrar entonces bien para poder proceder a continuar. Entonces sí, yo podría decir que dentro de varios enemigos que tiene definitivamente el organismo, el cerebro especialmente, el azúcar es uno de los grandes enemigos, además porque el exceso de azúcar crea resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina genera neurodegeneración, valga la redundancia. El azúcar disminuye la producción de BDNF, el consumo de azúcar aumenta el riesgo de Alzheimer, deterioro cognitivo. El consumo de azúcar desafortunadamente activa centros de recompensa en nuestro cerebro y por eso termina teniendo ese efecto tan adictivo que es muy similar al de las drogas y por eso sentimos tanto placer y gusto cuando consumimos alimentos con azúcar. Además de esto, eleva esos factores inflamatorios, especialmente interleucina 6 y TNF-alfa, además de impactar en memoria, estado de ánimo, control del apetito. En resumen, todo esto desde la bioquímica resulta en impacto en una disminución de memoria, en el estado de ánimo y control de apetito. Por eso, cuando ustedes se leen y hicimos un podcast, me acuerdo que fue viernes, porque lo cambiamos por partido que había de la selección, hablamos de Cerebro de Pan y como en una obra como El Cerebro de Pan se habla de que el Alzheimer y demás y esas enfermedades neurodegenerativas, la diabetes número 3, ¿no? Y es relacionado a esa resistencia a la insulina cerebral y todo lo que impacta el consumo de azúcar y alimentos fuentes en nuestro día a día. Entonces, sí, cuando hay consumo de azúcar, hay disfunción mitocondrial y por eso hay resistencia a la insulina. Aquí vemos que cuando estamos consumiendo azúcar, en últimas se está generando daño del DNA, hay mayor producción de especies reactivas de oxígeno, se empieza a alterar la permeabilidad de membrana, hay, también disminuye el potencial de membrana, vemos tantas reacciones, miren cómo se activa la vía de las caspasas, hay un aumento de esa muerte neuronal programada, hay una disfunción en realidad, donde hay muerte, daño del DNA mitocondrial, disminuye esa fosforilación oxidativa y esto a qué me va llevando? Me va llevando a una resistencia a la insulina cerebral que disminuye la cognición,
que disminuye la plasticidad sináptica, que disminuye ese potencial de supervivencia de la neurona y que aumenta el daño neuronal. Y bueno, ya sabemos entonces que nos afecta, que es súper tóxico el azúcar. Ahora entonces hablemos de los edulcorantes. Ay, Kelly, no, tranquila, yo no consumo azúcar, yo consumo Splenda, consumo, no sé, cualquier edulcorante, lo que tú quieras. ¿Sí? Siempre me preguntan, ¿qué edulcorante recomiendas? Siempre contesto lo mismo, ninguno, ninguno. Stevia, no, ninguno. Monfruit no me gustan ninguno porque todos terminan finalmente por naturales alterando esa percepción, esas zonas, en esa percepción de sabores en el organismo. Entonces no me gusta ninguno recomendarlo, por supuesto. Desde la ciencia, que sea más creado desde la industria es más complejo. Y no interesa solamente que tanto se altera la insulina y los niveles de azúcar en sangre, sino que una de las cosas negativas que encontraríamos en el consumo de edulcorantes es neurotoxinas ocultas, además de que encontramos con los edulcorantes, que son capaces de alterar el microbioma, desequilibrando flora intestinal, son capaces también de hacer disrupción metabólica porque altera las señales del cerebro de recompensa, porque hay estudios recientes que nos mencionan que algunos están relacionados con deterioro cognitivo y porque están presentes en miles de productos y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta. No solo se trata de peso y de qué tanto se altera el nivel de azúcar en sangre, es lo que sucede a nivel de microbiota, lo que sucede a nivel de eje intestino-cerebro cuando consumimos edulcorantes. ¿Y qué vemos? Y entren y revisen esos artículos que son interesantes y que nos dice ese consumo crónico recurrente de bebidas con aspartame, con sucralosa, con sacarina, alteran microbiota. Ay, no, yo consumo agua saborizada. Lo siento, revisa qué tienes en el agua saborizada. Estás alterando la microbiota. Hay disfunción del eje intestino-cerebro. Hay alteraciones también, incluso en algunos estudios en estado de ánimo, de ansiedad, se vinculan a mayor riesgo de depresión, de demencia, pueden alterar de manera negativa la señalización dopaminérgica y su uso crónico altera la percepción de sabor y apetito. Sabemos, eso lo mencionamos al principio de este espacio. Entonces, en últimas, cuando hablamos de edulcorantes y cerebros, aspartame, sucralosa, sacarina especialmente, ¿qué encontramos? Que al ingerir se altera la microbiota, se afecta el eje intestino-cerebro y en últimas se altera el estado de ánimo, disminuye, al parecer estaría en riesgo la cognición y me estaría generando también mayor riesgo de ansiedad en mis pacientes o en quienes consumen. Y entonces, ¿cuáles son esos metabolismos bioquímicos, perdón, mecanismos bioquímicos de los edulcorantes en el cerebro? Si hablamos de aspartame, entonces vemos que se metaboliza a fenilamina, lo cual interfiere en la síntesis de neurotransmisores como dopamina y serotonina. Si hablamos de suclarosa, es capaz de alterar la microbiota intestinal, lo cual afecta el eje intestino-cerebro. La sacarina, desafortunadamente, también estimula de manera incorrecta esos receptores de sabor dulce, haciendo confusión en los centros de recompensa cerebral. Si hablamos de acesulfameca, que no me cabían todos en la imagen, también estimula receptores de dulce sin aporte calórico, lo cual altera el apetito y la saciedad. Y si hablamos de la stevia, que sí, linda, divina ella, preciosa, espectacular, que aunque es natural, pero si lo consumo recurrente y recurrente y recurrentemente, también altero percepción del sabor y señales dopaminérgicas. Entonces, en lo posible, no consumamos edulcorantes. Evitémoslo y si vamos a consumir, que sea muy esporádicamente. Ah, salí a un restaurante y en realidad me quiero consumir algo diferente. Ok, pido entonces un agua con gas, un H2O, uno de esos productos saborizados, no pasa nada. El tema es que hay personas que todo el día
durante el día consumen 2, 3, 4, 5 botellas de agua saborizada y ni que hablar de los fetalatos y el BPA en la botella, que sí que complica y también es otra toxina ambiental. Entonces, también hay unos efectos en el cerebro, al parecer, con el consumo de edulcorantes. El aspartame desafortunadamente estaría relacionado con ansiedad, con cambio en el humor, lo mismo que la acesulfame-K, que también desequilibra mecanismos del apetito, y vemos incluso lo que les decía, de esos confusión en el sistema de recompensa del organismo. Ahora hablemos de los ultraprocesados, de los alimentos ultraprocesados, que sí que hacen parte de nuestro día a día, muy presentes en los snacks, en los paquetes, en los cereales de caja, en las salchichas, salchichones y chorizos que compramos en supermercado, gaseosas, sopas instantáneas y de cuanto comestible exista. Entonces, aquí lo que encontramos en ellos es ese impacto tan negativo en el cerebro, donde elevan niveles de azúcar en sangre, donde generan producción de radicales libres que terminan activando las células de la microglía, donde desafortunadamente altera el consumo de ultraprocesados, neurotransmisores como dopamina, como serotonina, como GABA, y desafortunadamente sí, está muy bien descrito en la ciencia, que su consumo, y ustedes lo saben muy bien, altera cognición y también zonas especiales de memoria allí en el hipocampo. Usted quiere ganarse un Alzheimer bien chévere, rapidito, con su malto procesado, ultraprocesado, con su malto, sucaritas, del Melvin, es que se llama el tigre, Melvin, bueno, se me olvidó ahora el nombre del tigre, del otro el elefante, de ya ni me acuerdo cómo se llaman, que de hecho cuando estaba pequeña y no tenía ni idea, sí que comía de eso. No sé mi pobre cerebro cómo estaría haciendo, pero desafortunadamente sí deterioran la cognición, sí deterioran nuestro cerebro, sí deterioran nuestra memoria. Entonces sí hay consecuencias mentales y emocionales con el consumo de ultraprocesados, el consumir galletas, galletería, panadería, todo eso que viene en caja, en tarro, que viene con cualquier cantidad de sustancias, nos deja un mayor riesgo de depresión, nos deja un mayor riesgo de ansiedad, altera la microbiota y por supuesto, entonces estaríamos ganando boletos para cuando estemos más mayorcitos, comencemos de manera más rápida con Alzheimer y con Parkinson, que empecemos a volvernos unos candidatos número uno, nuestros pacientes de Alzheimer y Parkinson. Ahora, entonces pasemos a otros también bien conocidos, que se presentan bastante en nuestro día a día y que de hecho nosotros somos productores de ellos, que son las grasas trans, que sí, muy presentes en el producto de panadería, en ese pancito fresco que está hecho a punta de grasas hidrogenadas. Cuando comemos comida rápida, todas esas salsas de tomate, todo lo que le agregan está muy rico en grasas trans, o que también producimos cuando sobrecalentamos el aceite o refritamos, ¿cierto? Con aceite ya utilizado, volvemos a hacer unas tajaditas, pues ahí estamos siendo felices consumiendo grasas trans, ¿cierto? Que inhiben la acción de ácidos grasos protectores como el DHA y que altera la fluidez de membrana y la señalización sináptica de nuestras neuronas. Ellas aumentan el riesgo de enfermedad neurodegenerativa por producir más radicales libres, por activar a las células de la microglía, y definitivamente las grasas trans están claramente y con mucha evidencia científica asociadas al riesgo de Alzheimer, al riesgo de depresión y de hecho a la disminución del volumen cerebral. Y bueno, aquí les traje esa tablita, cuáles son las fuentes principales de grasas trans, cuáles serían esos mecanismos en el cerebro por el cual hacen el daño, las vías inflamatorias y ese efecto adverso final
que generan en el cerebro. Y encontramos que hay de todo, ¿no? Hay grasas trans que, bueno, no nos vendrían a hacer daño, pero que hay que consumir con moderación, que esa grasa trans natural de la leche, de los lácteos y de las carnes, que en realidad no habría ningún problema, salvo que se nos dé por comer y por comer de manera exagerada, pero que en general la fuente mayor de grasas trans lo consumimos de panadería, de frituras comerciales, de comidas rápidas o sobre todo en casita cuando no le damos un buen manejo al aceite. Otros elementos que generan neurodegeneración son los metales pesados, lo que viene siendo plomo, mercurio, aluminio, porque ellos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, se acumulan en la neurona, se acumulan en tejidos nerviosos, causan difusión mitocondrial y estrés oxidativo. Además de eso, afecta la producción de dopamina, de acetilcolina, lo que conlleva a una disminución en la sinapsis o en la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Entonces, ellos son, las toxinas ambientales son superaliadas del deterioro cognitivo y aquí es tenaz. Yo todavía, de hecho, tengo algunas cosas de aluminio que hay que ajustar. El papel aluminio, pues para maravillosos, conserva muchísimo el calor, la temperatura, pero que traspasa el alimento y allí recibimos un metal pesado, pero que también está presente el aluminio en cosméticos, está presente en BPA, está presente en pesticidas y en últimas activa la microglía y está asociado ese consumo o exposición excesiva a Parkinson, Alzheimer, a esclerosis lateral amiotrófica. Y aquí les traje pues esta figurita de estos efectos neuroconductuales de la toxicidad del desarrollo. Entonces aquí vemos cómo esa exposición a aluminio, a plomo, eh, empieza a generar cambios en nuestra masa cerebral, empieza a alterarse esa exposición recurrente que en últimas causa degeneración en nuestro cerebro. ¿Sí? Aquí lo vemos, aquí esto se amplió, no sé por qué, que le hice a esto. Al parecer se me bloqueó, ¿qué pasó? Denme un momento, que estoy como bloqueada. No sé por qué no me pasa. Esta diapositiva es como si se hubiera super ampliado. Entonces, eh, para ello voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a volver a compartir a ver qué fue lo que pasó. Denme un momento, porque es que, bueno, es que abrí aparte la figura, entonces ya vuelvo a compartir pantalla. Ya saben, me van dejando las preguntas ahí en el chat. Yerly y todos, acá yo estaré atenta, ya estoy aquí nuevamente compartiendo pantalla. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente. Y no entiendo por qué vuelve y se me activa acá. Acá. Ok. Bueno. Entonces aquí les traje esta otra trabita que les desarrollé, que les hice, y vemos cada una de las sustancias que son neurotóxicos, cuál sería la fuente de donde la recibimos, el mecanismo que que se genera desde la bioquímica en el cerebro y el efecto neurológico final. ¿De dónde recibimos plomo? De tuberías, de pinturas antiguas, de cosméticos. Ahí está. Nosotras las mujeres que somos espectaculares en eso, ha sido difícil, por ejemplo, trabajarlo porque hay que revisar muy bien. En mucho maquillaje muy lindo, muy bello, pero también a veces de no muy buena calidad seguimos encontrando plomo. Mercurio presente sobre todo los pescados grandes y por eso el consumo de atún debe llevarse con cuidado. Pero bueno, algo que ya casi no se ve, pero que se veía muy antes eran las amalgamas, pero ya es muy raro.
El aluminio, presente por supuesto en el papel, aluminio, pero encontramos utensilios, desodorantes en vacunas, también puede haber BPA, el BPA que botellas, las botellas plásticas que somos felices comprando agua en botella y debemos buscar que por lo menos sea de vidrio, también están el revestimiento de las latas. Y por supuesto los pesticidas presentes en frutas, en vegetales, desafortunadamente también nos sumergen en un riesgo de Alzheimer, de Parkinson y por esa razón debemos tratar en lo posible de comer lo más natural que se pueda. ¿Y qué decir de este elemento? Gluten y cerebro. ¿Será que hay una conexión real? ¿Será que afecta el buen funcionamiento del cerebro el consumo de gluten? Bueno, lo cierto es que varios estudios, aquí la evidencia científica con el gluten es de pelearla. Del todo no es tan concluyente, pero lo cierto es que en individuos sensibles esto genera respuestas inmunes y cuando hablo de sensible no hablo de que sea enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es alergia al gluten. Ahora es la sensibilidad. El tema es que la mayoría sí somos sensibles al gluten. Unos de manera ya más potente y otros de manera súper suave. Y por eso yo creo que tal vez a veces también no se habla de que sea estadísticamente tan demostrable, pero bueno, la evidencia científica no es del todo concluyente, sin embargo, estudios científicos en realidad sí demuestran que cuando somos sensibles al gluten, se daña la barrera hematoencefálica y en algunas de esas personas está asociada a neuroinflamación, disfunción cognitiva y cansancio mental. Por supuesto, en esa sensibilidad, enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca, hay niebla mental, hay ansiedad y también hay depresión. Y aquí vimos en esta imagen, ¿no? Cómo en este tipo de células llamadas las células de Purkinje de la corteza cerebelosa de nuestro cerebelo, eh, comienzan a disminuir. O sea, miren de este lado a la derecha cómo con rosadito están esas células en el estado perfecto, ¿cierto? Aquí, acá, pero cuando hay sensibilidad al gluten y comienzan a haber esas reacciones recurrentes, pues estas células comienzan a deteriorarse, a desaparecer. Entonces, por supuesto, esto genera riesgo de condiciones neurodegenerativas y algunos estudios, por esa razón, sugieren, entre otras cosas, entre varias activaciones también inflamatorias, como los anticuerpos transaglutaminasa 6, que se impulsan desde la lactancia al gluten, se genera este riesgo de padecer esclerosis múltiple, autismo, Parkinson y Alzheimer. En muchos estudios, en varios estudios, eh, hay resultados en el cual una dieta sin gluten ha demostrado mejorar sintomatología en algunos casos clínicos. Entonces, gluten y su relación con la neuroinflamación. Ahí vemos los diferentes mecanismos por los cuales el gluten estaría haciendo daño. Y uno de ellos es el aumento en la permeabilidad intestinal, demasiado. Esa gliadina altera demasiado esas uniones, en esas vellosidades, esas famosos grapitas o tight junctions, dañando toda la permeabilidad, activando respuesta inmune y por supuesto generando neuroinflamación. Y en muchas personas que son sensibles al gluten sin ser celíacos, hay niebla mental, hay ansiedad, hay depresión y sintomatología mejora al eliminar el gluten. Y es un tema, vuelvo y les digo, de seguir leyendo, de que del todo la evidencia no es concluyente, pero que en la vida real, cuando hacemos medicina, cuando hacemos nutrición funcional, uno encuentra que sí hay mejorías. Lo que pasa es que la nutrición no es una opinión personal, la nutrición es una ciencia
Y pues hay que también compartir desde lo que está descrito. A veces que algo no esté descrito, que no esté escrito, no significa que no funcione. Que algo no esté demostrado, si no lo estudias, ¿cómo lo vas a demostrar? Ustedes saben que muchos de los estudios de nutrición y en salud, en el organismo y demás, pues por temas de ética médica no se pueden llevar a cabo, pero no significa que no. Y muchos estudios, especialmente los de nutrición, son observacionales y desde lo observacional uno empieza a asociar y asociar, asociar, pero en realidad no se está vigilando directamente y por esa razón uno busca que si uno va a leer un metaanálisis, pues sea de ensayos clínicos aleatorios, a doble ciego y demás, el tema es que es complejo desarrollarlos, pero en la vida real uno encuentra muchísimos beneficios. Otro componente problemático, la caseína. Podría ser problemática a nivel cerebral porque sabemos, la caseína es esa principal proteína de la leche de la vaca, pero hay personas sensibles en las cuales se descompone acaso morfinas que son péptidos opioides, perdón, que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y que alteraría la producción y función de neurotransmisores como la dopamina y como la serotonina, alterando sueño, perdón, alterando estado de ánimo y conducta. ¿Sí? Entonces, pues vemos, por ejemplo, en este estudio una intervención dietética para niños autistas sin gluten y sin caseína. ¿Y qué encontramos? Vamos a mirar en realidad que niños con trastornos neurológicos son más sensibles a la caseína y que cuando se eliminan hay mejoría en comportamiento, mejoría en lenguaje y de hecho no solamente en niños, en adultos podría estar al eliminar a disminuir una inflamación de bajo grado y síntomas depresivos si de hecho hay una sensibilidad o intolerancia. Así que es algo también interesante para tener en cuenta. No solamente es gluten, aquí también el tema del lácteos hay que revisar especialmente en muchas ocasiones en estos tipos de pacientes que consumen de manera exagerada lácteos y sobre todo lácteos frescos. Entonces recordemos que la caseína se transforma a casomorfina que atraviesa la barrera hematoencefálica y que altera neurotransmisores, que genera esto unos cambios neurológicos como cambio del humor, irritabilidad, déficit de atención y que en condiciones como depresión, trastorno del espectro autista podría empezar a revisar, especialmente en esa leche de vaca o lácteos más frescos, y allí cuidar para tratar de mejorar sintomatología que me permita mejorar la condición de mi paciente. Entonces, estrategias nutricionales para reducir neurotóxicos. No es fácil, pero debemos tratar de consumir lo más orgánico posible. Es complejo, es difícil, no todos tenemos la manera de tener una conversación directa con un agroproductor, ¿sí? Que produzca pequeñas cantidades y que sepamos que no tenga uso de fertilizantes y pesticidas complejos. No tenemos tampoco una huerta en casa para uno decir, no, yo aquí como lo que cultivo es complejo, pero en realidad debemos tratar de consumir lo más orgánico posible para evitar, sí, por supuesto, disminuir al máximo ultraprocesados como salchicha, productos de caja en general que vengan empaquetados y demás, porque muy complejo y siempre cuidar desde esos utensilios de cocina, tratar de utilizar acero inoxidable, vidrio, cerámica, porque nos va a ir mucho mejor y sí hay que evitar teflón, aluminio, porque al tener contacto con el calor hace más daño y todo lo terminamos consumiendo y atraviesa barrera hematoencefálica, lo mismo con el tema del consumo de agua. Hay que cuidar un poquito, pues sobre todo especialmente si ya yo tengo un paciente con una condición, con una enfermedad neurodegenerativa leve, seguro que yo tendré que hacer más énfasis en esto para tratar
de prevenir, de mitigar en algo el riesgo. Por supuesto, también puedo modular, no solamente evitando, sino también agregando en la alimentación de mis pacientes alimentos con una acción quelante o de biotransformación hepática. ¿Sí? Que es capaz de irse a esa sustancia y decirle, espérate tantico, cálmate. ¿Y cuáles serían esos alimentos? Cilantro, ajo, cebolla, la espirulina son capaces de capturar metales pesados y decirle, chao contigo. Brócoli, coliflor, alcachofa, coles de Brasil, curcumina, diente de león, recuerden que favorece la fase uno y fase 2 de detoxificación hepática, lo cual hace que una molécula más liposoluble pueda convertirse en hidrosoluble y pueda ser eliminada rápidamente por el organismo. Hidratación adecuada para expulsar rápidamente toxinas. Recordemos que en un promedio de 30 a 40 ml por kilo de peso por día. Por supuesto, tratar de nutrir mi microbiota con esos fermentos, con probióticos, con prebióticos, con fibra que haga también que haya una microbiota eubiótica en equilibrio que pueda modular mejor el eje intestino-cerebro y también puedo también utilizar otros antioxidantes tipo vitamina C, glutatión peroxidasa, selenio, bueno, algún tipo también de elementos adicionales o incluso terapias de quelación para que, por supuesto, de la indicación clínica médica específicamente para que module este accionar de los metales pesados. Entonces aquí les dejo la tablita en resumen de esas estrategias nutricionales para modular neurotóxicos que yo creo que les puede servir mucho en el día a día y siempre es tu cerebro, tu decisión, su cerebro, el cerebro de mi paciente, su decisión. La alimentación moderna de hoy en día, de por sí, por más llenos de vegetales y nuestro plato súper verde, no, ya está súper cargada y de ahí ya recibimos toxinas ambientales que colocan en jaque nuestro cerebro, pero desafortunadamente se complica más cuando consumimos azúcares, cuando consumimos edulcorantes, cuando consumimos todo el tiempo productos de caja, cuando tenemos esa exposición a metales pesados. Tengo un mal manejo entre las ollas, las ollas de teflón y el calor. Y además de esto, sé que puedo escoger estrategias nutricionales, como les hablaba, de estos compuestos quelantes, cilantro, ajo, cebolla, o estos alimentos que participan en detoxificación hepática uno y 2 que por lo menos me ayuden a mitigar lo que ya sé que no no es fácil de controlar. Entonces, bueno, aquí hemos terminado esta clase número 3.